Juan Mauricio Soler nació el 14 de enero de 1983 en Ramiriquí, localidad del departamento de Boyacá, en Colombia. Era un corredor muy alto, de casi 1,90, y a pesar de su gran envergadura, se convirtió en uno de los mejores escaladores de su época. Influenciado por el gran Miguel Indurain y con el Mundial de Duitama, el de Colombia de 1995, como principal germen motivacional, Mauricio Soler comenzó a montar en bicicleta siguiendo los pasos de su hermano Omar. Pasó a profesionales en el año 2006 con el equipo Aqua Sapone, recomendado por el ciclista colombiano Víctor Hugo Peña, a un equipo dirigido por el ex ciclista italiano Claudio Corti. Soler llegaba tras haber ganado en 2005 la última etapa de la Vuelta a Colombia y vencer en la clasificación de los jóvenes. Con 23 años recién cumplidos, su adaptación al ciclismo europeo fue rápida. Y tras debutar el 4 de marzo con un digno puesto 24º en la Milán-Turín, ganada por Igor Astarloa, el 19 de mayo consigue su primera victoria como profesional. Mauricio Soler vence en Francia en la segunda etapa del circuito de Logain. Una vuelta de 3 días y gracias a tal victoria consiguió llevarse la general. A principios de agosto acabó séptimo en la clasificación general final de la Vuelta a Burgos y pudo llevarse la etapa reina, la cuarta jornada con final en Lagunas de Neila, pero se topó con un increíble Iván Mayo contra el que no pudo hacer nada. Mauricio Soler en esta etapa finalmente hizo segundo. Tras este gran año inicial en Europa, el colombiano se marcha con su director Claudio Corti al equipo británico Barloworld. Ciao Barloworld, voglio ringraziare al team Barloworld, al manager Claudio Corti, a tutta la squadra, massaggiatori, meccanici, ai miei compagni, a tutti e soprattutto alla squadra che mi ha dato la oportunidad de estar aquí. Ya con el Barloworld, el 10 de marzo, se queda a las puertas de conseguir su primer triunfo con los ingleses. En la Milán-Turín llega ahí con Danilo Di Luca a la parte final de esta clásica, pero el italiano más rápido consigue llevársela. Pero 4 meses después, un joven Mauricio Soler de solo 24 años consigue la gran victoria de su corta carrera, una etapa en el Tour de Francia. Estamos en su debut en la Ronda Gala y tras una jornada séptima, en la que ya hiciera cuarto en la Gran Bornard, llegó su momento en la etapa novena. Teníamos 160 kilómetros entre Val d'Isère y Briançon, a donde se llegaba tras subir el Col d'Isègan, el Telegraph y el Galibier, desde cuya cima teníamos unos largos 40 kilómetros de descenso hasta la línea de meta. Soler venía de estar enfermo los días anteriores y aprovechó la jornada de descanso del día anterior de esta etapa para recuperarse. Y así, el colombiano saltaba en las primeras rampas del Galibier para dar caza a la fuga del día. Un sexteto compuesto por el español José Iván Gutiérrez, Popovic, Gusev, Bougrenard, Clement y Mikel Astarloza. Soler llegaba hasta la altura de los fugados, pero no se iba a parar ahí. Popovic intentaba seguir el ritmo del colombiano, pero el escalador del Barloworld iba imparable y pronto, como pueden ver, se marchó en solitario. Mauricio Soler coronaba el Galibier y tras un gran descenso era capaz de mantener las diferencias y conseguía así en Briançon esta gran victoria en el Tour de Francia. Overwinning voor Soler. Het was dus een fantastische dag voor de man van Barloworld, Juan Mauricio Soler Hernández. Hij de winnaar en de Colombianen zijn terug. Hij kreeg wel 20 seconden straftijd nog, deze Soler, omdat hij de laatste 20 jaar... Increíble tu primer tour y ahora tu primer victoria. Sí,
gracias a Dios hoy la pierna ha respondido, ¿no? He andado por el premio montaña y esperaba de pronto llegar a la meta porque yo pensaba que terminaba casi bajando, ¿no? Y luego el repecho, pero resulta que los últimos kilómetros eran planos, o los he sentido planos, no sé si era por el cansancio, pero bueno, he sabido corajear y he arribado acá a la meta. Porque no es la agradable, primera oír ese etapa en acento este colombiano. tour y ahora es tu día. Sí. Hoy he atacado porque, bueno, el día de antier he estado un poco enfermo, ¿no? Pero, bueno, ayer he estado descansando, he recuperado y bueno, no me quería ir de este tour sin tratar de hacer algo, ¿no? Y también quiero aprovechar para mandarle un saludo allá en Colombia a mi esposa, a mi familia, a toda la gente que hoy les pude brindar una emoción, ¿no? A mi país. Gracias. Y ahora parece que tú eres un rival potencial por el general. No lo sé porque, bueno, es mi primer tour, ya estoy satisfecho, pero bueno, si viene algo otra cosa de aquí en adelante, bienvenida sea y bueno, esperemos a ver qué pasa. Muchas gracias. En este su primer tour, Mauricio consiguió además llevarse la clasificación final de la montaña y acabó el 11º en la general, siendo segundo en la clasificación de los jóvenes, solo superado por un tal Alberto Contador, que ganó el Tour de Francia ese año. Mauricio Soler ilusionaba al ciclismo colombiano, un ciclismo que volvía a encontrar a un gran corredor al que muchos ya catalogaban como el mejor escalador del mundo. Tras finalizar este Tour y conservando su gran forma, a mediados de agosto se impone en la clasificación general de la Vuelta a Burgos, una vuelta en la que venció en la etapa reina, otra vez en Lagunas de Neila. Ahí, en la subida final y a falta de 2 kilómetros para meta, Soler hacía un primer ataque que soltaba a la mayor parte de los favoritos y tras un segundo intento se marchaba solo, como pueden ver, para ganar esta etapa que se le resistió el año pasado. El colombiano se colocaba líder con unos 17 segundos que administraba muy bien para ganar finalmente esta Vuelta a Burgos. La temporada 2008 no fue tan exitosa. Rozó el triunfo en la Vuelta a Castilla y León, una carrera disputada en marzo, e hizo segundo tras Alberto Contador y debutaba en el Giro de Italia, que ganó el propio Contador tras venir de la playa. Pero Soler se retiraba en la jornada 11ª, una etapa con final en Cesena, tras dolerse de una micro rotura en la muñeca izquierda ocasionada por una caída. Y en el Tour de Francia se volvió a caer. Se cayó en la jornada inaugural, se rompió esta vez las dos muñecas, fractura del piramidal en la muñeca derecha, fractura del escafoides en la muñeca izquierda, y a pesar de intentar seguir en carrera, el dolor fue insoportable y se bajó en la quinta etapa. Esta temporada 2008 ya fue imposible de remontar, y para 2009, a pesar de una caída en la segunda etapa, estuvo cerca de la victoria en la etapa cuarta. Soler atacó en la parte final, pero faltaba dureza en ese repecho, ahí en San Martino de Castrozza, y finalmente el pelotón se le echó encima, y como veis, al sprint ganó Danilo Di Luca. El colombiano hizo cuarto. Pero este Giro se le volvió a truncar. Soler comenzó a arrastrar un dolor intenso en su rodilla derecha. Un dolor que comenzó a principios de temporada, pero que fue capeando como pudo. Una caída en la segunda etapa le complicó las cosas y en la etapa 16ª, justo cuando comenzaba la alta montaña, se retiró del Giro. Esta temporada 2009 para el bueno de Mauricio Soler se complicaba. Su equipo, el Barlow World, no fue invitado ni al Tour de Francia ni a la Vuelta a España. Y a pesar de que pudo reaparecer en agosto en la Vuelta a Burgos haciendo quinto en la general final, Soler
ya comenzaba a pensar en su futuro. Para 2010, el equipo Barlow World desaparecía. Algunos de sus compañeros, como Geraint Thomas o un tal Chris Froome, fichaban por el recién creado equipo Sky. Pero Soler cogía sus maletas, volaba a España y fichaba por el equipo Cais d'Epargne. Equipo que un año después pasará a llamarse Movistar. Y así, un Mauricio Soler de 27 años llegaba al conjunto donde vio triunfar a su ídolo, el gran Miguel Indurain, y donde se iba a encontrar con su compatriota Rigoberto Urán. Su primer año en la escuadra navarra comenzaba con un atropello en enero. Una camioneta lo arrollaba en Colombia mientras entrenaba, aunque por suerte solo fue chapa y pintura. Normalmente salíamos a entrenar juntos, entonces un día él, no sé, me dijo que íbamos a salir a las 10. Hablamos la noche anterior, ¿a qué hora salimos? Yo, pues salíamos a las 10 a entrenar. Y yo ese día pues estaba un poco retardado, eran las 10:15 y no me quiso esperar. Bueno, él se fue pues un poco enojado y todo, pero teníamos una buena amistad, se fue. Cuando el momento pasaría que media hora, 40 minutos, tuvo un accidente, pero un pequeño accidente. Estaba la policía buscándome. Oye, que tu compañero se accidentó, pero fue una pequeña caída que tuvo, no fue nada. Entonces ya después de eso ya le dije, sí, ve, hermano, por no esperarme, usted tiene que esperar, usted no espera a papá, tiene que esperarme. El equipo había planeado que Mauricio Soler disputase el Tour de Francia y la Vuelta a España. Pero cuando estaba en la recta final de su preparación para el Tour, en el mes de junio, se fue al suelo en la primera etapa de la Dauphiné-Libéré. Mauricio sufrió un fuerte golpe en la rótula que le hizo volver a casa y perderse así tanto el Tour de Francia como la Vuelta. Las caídas, como veis, están marcando el sino de su trayectoria y no permitiendo explotar todas las cualidades, ese potencial del que todo el mundo habla. Y para 2011 vuelve a focalizarse en el Tour de Francia como gran objetivo del año. Y esta temporada cambiará la Dauphiné-Libéré por la Vuelta a Suiza. El colombiano llega a principios de junio a Suiza en un gran estado de forma y tras hacer un prólogo digno por las calles de Lugano, al día siguiente vence en solitario en Crans-Montana. Tras muchas lesiones, por fin, el ciclista de Boyacá volvía a saborear el triunfo. Ahí, en la parte final, como pueden ver, y en su terreno, el espigado corredor colombiano hacía un durísimo cambio de ritmo ante el que ni Cunego ni Schleck pudieron hacer nada. Y así, Mauricio Soler ganaba la primera etapa en línea de esta Vuelta a Suiza y, como veis, se vestía de líder. Pero la alegría no duró mucho. Al día siguiente, Cunego le robaba unos segundos y con ello también el amarillo. Estábamos viviendo un bonito duelo entre los dos. Cunego primero, Soler segundo y con ello una gran puesta a punto para el Tour de Francia. Pero el 16 de junio todo cambió. En la sexta etapa de la Vuelta a Suiza, en el kilómetro 40, Mauricio Soler perdía el control de su bicicleta al meterse la rueda delantera en un surco de la carretera. Iba a más de 70 km por hora y en la caída, como veis, perdió el casco y con la inercia su cuerpo frenó contra una valla que cerraba una finca, con tan mala fortuna que su cabeza se golpeaba duramente contra uno de los postes. Soler, inconsciente, fue trasladado en helicóptero al hospital de Saint Gallen. Tenía un fuerte traumatismo cranoencefálico, además de múltiples fracturas y hematomas por todo su cuerpo. Allí, en un coma inducido, su vida corría serio peligro. Tiene un edema cerebral, presenta trauma cranoencefálico, tiene una fractura en la base del cráneo, tiene un tobillo roto, 4 costillas rotas y múltiples contusiones y fracturas en determinadas partes del cuerpo que no me han dicho. Fueron 21 fracturas en total, pero lo más grave era el golpe en la cabeza que obligó a los médicos a inducirlo en un coma artificial. Tras 3 semanas en Suiza, una lenta mejoría en su estado permitió que el 9 de julio fuese trasladado a España, a la Clínica Universitaria de Navarra.
El 14 de octubre del año 2011, Mauricio Soler fue dado de alta, pero las grandes secuelas producidas en este accidente hicieron que el 20 de julio del año 2012 anunciase su adiós definitivo al ciclismo de competición. Yo pensaba que me podía comunicar, no tenía hablas y tuve que reaprender a hablar, a caminar, y yo pensaba que era cuestión de días, máximo de semanas, para volver a coger la bici. Gracias a Dios no recuerdo nada. Yo pensaba que podía algún día llegar a ganarme el Tour de Francia. Era mi sueño, mi ilusión, gran ilusión, pero yo no nací para ganarme un Tour de Francia. Entonces ahora lo disfruto ver correr estos jóvenes, esta calidad de corredores que tenemos ahora, y espero haber aportado un granito de arena para que hoy ellos tengan abiertas las puertas que tiene el ciclismo colombiano. Y si te gusta este tipo de vídeos, pues ya sabes, suscríbete, comparte y dale al pulgar para arriba. Y ya está. Chao.